Recordando aquellos tiempos de la infancia, José Antonio Betato va a construir uno de estos carricoches que servían para bajar a gran velocidad por las cuestas. Vamos a mirar de hacer un Witty, que era un modo de transporte de los años 40-50 y incluso hasta los 60 se llegó a mantener este armatoste. El nombre no sabemos de qué viene, Witty, porque no tiene ninguna pero bueno, era muy rudimentario, 3 cojinetes o 4, que había unos modelos que llevaban 4, y después retajos de madera que buscábamos por los talleres de carpintería y por ahí. De 9 a 12, 13 años, como mucho ya 13 años, pero de 9 a 13 años sí. Cogíamos una bajada por ahí de una calle y venga, un empujón y adelante. Preparábamos una plantilla para tener un poco para que no saliera como Dios quiere, sino que fuera un poco... Cortamos, coger unas medidas, poco más o menos de otro Witty, por ejemplo, pues tuvo que haber un primero, pero después con el modelo ese, pues mirábamos de hacer, cogíamos un cartón, que en la época pues el cartón existía, otras formas de tableros no teníamos, nos hacíamos la plantilla y sobre esa plantilla íbamos trabajando después. Nos poníamos las piezas y empezábamos ya a marcarnos. Siempre había alguno más espabilado, ¿no?, para hacer las cosas, pero había alguno que era más manitas, y ahora se parece que es más sencillo, pero vamos, en la época no era tan sencillo. Tenías una pequeña muestra y así podías ir haciendo esto. Pues ahora ya empezábamos a cortar con una raspa que mirábamos de que nos dejara algún carpintero y le dábamos un poquitín de dibujo, un poco de forma, para que no fuera esquina viva. Sobre todo cuando había tiempo en verano, que eran las vacaciones de verano, pues las aprovechabas para hacer estas cosas. Este era el primer paso y después pues se iba haciendo la construcción del Witty, pues era una parte importante dentro de lo que era el juego después. Había gente que lo hacía muy bien, que tenía mucha mano para hacer estas cosas. Simplemente así. Después matábamos un poquitín las esquinas para no cortarnos, no clavarnos ninguna astilla después. Ahora vamos a cortar la parte esta y así tendremos una parte ya preparada para meter las tablas. Es verdad que esto se hacía incluso sin mesa, en el suelo, en algún pajar, en algún sitio que nos pudiéramos reunir, pues allí lo hacías. Y como es lógico, todo a mano. Tenemos las dos piezas principales ya, la de soporte, lo pondremos así. Continuamos con la misma plantilla, ya voy a ganar esos centímetros de más. Mirar de aprovechar siempre bien el material, porque no solamente era uno el que lo hacía, sino que nos hacíamos varios Wittys. Una vez por aquí, por las calles de pueblo, corríamos hasta 40 Wittys. Y entonces, pues en cuanto hacían uno, pues ya todos los grupos de amiguetes, cada uno quería tener uno o dos Wittys. Depende de los que estabas. Había bandetas que tenían 2 Wittys, 3. Si estaban 6 u 8, pues 2 o 3 Wittys manejabas. Con esto, con esta madera completábamos una. O sea que en aquellos momentos era bastante. En todas las calles que tenían un poquitín de pendiente, veías correr un Witty. Una vez teníamos esto preparado así, cogíamos con otro listón, hacíamos una marca. Tampoco era nada muy exacto, pero bueno. Ya tenemos las tablas preparadas. Esto lo harías todo con máquina ahora, pero en la época tenía que ser todo a base de serruchos. Entonces nos costaba un poquitín más, No teníamos ni la fuerza ni la destreza. Bueno, tenemos otra. Poco a poco lo iremos haciendo. Si uno tenía padre carpintero, pues miraba aunque incluso furtarle la madera a su padre. Si encontraba retajos que le podían ir bien para esto, oye,
ni se los pedía a su padre. Bueno, hacíamos lo mismo que en las otras tablas, matábamos un poquitín con lija las esquinas para no hacernos mal después, no por bonito, sino simplemente pues para mirar de evitar de desgarrar el pantalón también, porque si ibas sentado aquí y había una astilla, pues podías hacerle un trapal al pantalón, ¿no? Que decimos aquí. Porque todo es creativo. Esto para una persona, o sea, para un crío de 9 o 10 años, pues es creativo. Es una cosa que cuando lo veían hecha, decían, coño, fíjate, he sido capaz de hacer un Witty. Aquí delante tiene que quedar un espacio. Lo tengo marcado aquí en la plantilla. En la última tabla sería esta, la voy a dar un poquitín más atrás, para tener un poco más de sitio, para meter el volante más largo. Vamos a hacer el volante más largo, eso, un poco más o menos, las medidas. Esto también tiene que tener unas anchuras, no pueden ser mucho más pequeñas, porque cuando le das al volante, lo que hace de volante, giran todo. Poníamos 2 para que no se girara, después estas puntas se quitan, así sabemos que no se nos va a mover. El villabarquí, el berbiquí, como se quieran. Me parece que en Grau le decimos el berbiquí. Y vamos haciendo los agujeros, en cada tabla un tornillo. De esta manera pues podemos ir haciendo los agujeros que cogen las tablas estas de arriba con las 2 piezas de armadura de abajo. Este modelo es más majo, más bonito es. Para mí me gusta más este y más práctico también lo era. Pues aquí se hacían de 3 y de 4 ruedas. Más corrientes eran estos de 3, los más. También los cojinetes era un problema encontrarlos entonces, Pues entonces no había casi vehículos. Estamos hablando de los años 50, 55, 57, antes de los 60. Bueno, ya tenemos hechos los agujeros, un paso más. Pondremos todos los tornillos por arriba y después las tuercas y ir atornillando. Entonces nos costaba mucho más que me va a costar a mí hacerlo, pero bueno, pero es que el tiempo Dios lo da. Y en aquella época más aún, no había prisas. Y al mismo tiempo se hacía de todo, se hacía transacciones de cromos o de tebeos o de lo que fuera, O sea, se aprovechaba el tiempo muy bien. Pues bueno, momentos que estabas con la cuadrilla también, o sea que, bueno, tenemos tornillos, vamos a poner las arandelas y tornillo ya. Aquí era la imaginación, la creatividad. El hacer cosas, porque no solamente eran esto, en aquella época se hacía, yo me acuerdo de hacer cosas increíbles que ahora he intentado hacerlo por recuperar cosas y me veo impotente de hacerlas, Esto solamente 2 pequeñas vueltas para que quede un poco más sujeto ahora. Y ahora empezaremos con las partes no más complicadas, pero nos darán un poquitín más de trabajo. Aquí marco donde me tiene que ir el cojinete. Ahora esto aquí hay que hacerlo redondo, que nos pase el cojinete. No, voy a matar simplemente las 4 esquinas con el serrucho. Lo sacaremos un poco con el formón y el resto con la raspa. Sacar una pequeña esquina, las 4 esquinas, y después ya con la raspa lo iremos moldeando a que nos pase justo los nudos estos, que es lo que se trabaja en la madera. Y se decía eso, dice, el colmo de un carpintero, ¿cuál es? El tener un hijo tarugo. Cuanto más justo, mejor. Por eso, que hay que hacer como los astres. Medidas muchas, cortes pocos. Esto era una faena ya más, no complicada, pero más costosa. Bueno, ya falta bastante menos. Además, miramos de sacarle por todo igual para que el cojinete tenga bien el giro. Esto que entra a presión, O sea, nosotros poníamos así, ¿ves? Ya nos va perfecto. Seguramente, ¿ves?
Ya tenemos una parte hecha. Sobra un poquito, le vamos a dar, nos marcará también. Un poquito por aquí quizás. Ahora me parece que sí que lo pondremos. Perfecto. En su sitio, ya lo tenemos. Ya le vamos a meter ya el tornillo, ¿no? Para que no se escape hacia afuera. Una vez puesto el cojinete, le hemos hecho el redondeado para que entrara, pues le va a poner, exteriormente le vamos a poner un tornillo en la posición que nos vaya si ponemos en esta posición, vamos a ponerlo aquí, nos vamos a ayudar de una barrena, le vamos a hacer un pequeño agujero, una barrenita de mano, y ahí es donde vamos a atornillar para que no se pueda salir hacia afuera el... Eso es. Y ahora le vamos dando aquí unas vueltas. Que nos quede prácticamente preto el tornillo, que vaya bien ajustado lo que es la cabeza del tornillo es lo que nos tiene que aguantar después. Cuando hayamos pasado la parte de arriba del cojinete, ya lo dejaremos. Podemos dar una vuelta más, pero da igual ya. Así ya tenemos la parte pasada y sujeta, ya no se puede ir. Cogemos el otro cojinete, ya que nos ha entrado presión también. Ahora, y hacemos lo mismo. Bueno, lo más gordo era estos dos cojinetes atrás, después adelante solo uno. O sea que, venga, pues ahora vamos a poner donde tiene que ir la parte esta de atrás de los cojinetes, la vamos a situar. Ahora vamos a mirar, centrándolo un poco. Ahí lo tenemos. ¿Qué querría? Agujerarlo completo porque sí sé que el tornillo me va entero. O sea, me baja. ¿Ves? Ya lo tengo. Ya sé que no se me ha movido del sitio. Ponemos el tornillo, buscamos el agujero que hemos hecho ahora. ¿Ves? Perfecto. Ya lo tenemos. Entonces, hacemos lo mismo, metemos la arandela, la tuerca, una vuelta solo. Perfecto, ya está. Eso es. Ahora buscamos poco más o menos la situación que hemos hecho, como hemos hecho antes, ¿ves? Esta es la posición, los cojinetes van exteriormente. Ahora, como tenemos hecho agujero de dos piezas, si nos coge directa, ya está. Tengo la otra cogida, ya me vale. Ahora aunque se me mueva, aunque se me vaya moviendo, ya no afectará el agujero. Ya lo tenemos. Poner el tornillo, hacer lo mismo que en el otro lado y listo. La parte trasera del Witty, estos son los fijos, y el que después con el volante, con esto pondremos un par de vueltas, así. Bueno, ¿ves? Ya tenemos la parte de atrás del Witty, con los dos cojinetes traseros montados. Ahora vamos a hacer la parte de adelante. Esto nada, esto simplemente vamos a cortar aquí la pieza, vamos a mirar el centro, vamos a mirar el centro de esta parte, por ejemplo aquí, tenemos 12, vamos a situarlo a 6 centímetros, esto sería el centro del cojinete. Entonces vamos a mirar, esto es un cojinete de 3, pues vamos a darle 1,5 hacia un lado, y aquí es donde vamos a hacer el tope. Esta parte va a ser la parte recta. Vamos a marcarlo así. Ahora me dejo marcado ya también las piezas, ya los tengo marcado para cortarlas. Bueno, pues ahora hasta aquí, hasta esta marca tenemos que hacerlo redondo, que nos pase la parte de dentro del cojinete, que pase por aquí, hasta aquí. Tenemos que hacerle aquí. Ahora vamos a sacar con el formón más madera porque aquí hay mucho trozo para redondear. Mira, hemos de sacar con el formón.
que al trucarle, según cómo te vaya la madera, se te puedes quedar incluso sin madera. Bueno, pues esto íbamos haciéndolo así, incluso con navajas, o sea, trabajamos de todas maneras, según las posibilidades. Si teníamos herramienta un poco apropiada, pues se empleaba, si no, pues lo que teníamos a mano. Voy a sacarle más ya aquí. Ahora iremos redondeando. Iremos redondeando, que tienen graus. Bueno, ya empieza a tener otra cara esto. Todavía nos falta. Yo creo que, ¿ves? Ya lo tenemos dentro. Ya lo tenemos en su sitio. Ahora vamos a hacer como hemos hecho en los cojinetes de atrás, poner un tornillo aquí, la parte, siempre buscando la parte superior, para sujeción, para que no se pueda salir hacia afuera el cojinete, en la base del cojinete, en la cabeza, que nos haga tope ahí. ¿Ves? Justo, ya no tiene ningún juego. Y el cojinete gira. Y ahora vamos a hacer esto, lo tenemos marcado aquí. Vamos a cortar, pequeño repaso ahí para que no quede eso tan esto. Y bueno, esto lo tenemos ya preparado, poco más o menos, esto no tiene una medida fija, puede estar perfectamente aquí. No creo que tenga problema de que se me mueva, si no le clavaré una punta, como se me mueva le clavo una punta. Ponemos un tornillo, entonces hacemos el agujero del otro lado y se trabaja mejor. Buscamos la posición. La arantela para que no se coma la madera, el tornillo, un poco más o menos en el centro. Voy despacio, ya me cogí la madera, ahora ya no hay problema. Me cogí la madera de abajo, ya está. Vamos a poner el segundo tornillo, hemos puesto este de aquí, sujetamos esta otra parte, ya está completo el Witty con las 3 ruedas puestas y todo armado. Pondremos el volante y obra terminada. No, a 2 centímetros de poco más o menos, esto tampoco tiene una medida exacta. Situamos ahí, nos lo dejaremos marcado, un poco marcado con lapicero, para no estar buscando después posiciones. Y este lo vamos a hacer bastante largo, le vamos a dar, se podría hacer a ojo, pero lo vamos a dar con el metro, le vamos a dar 14 centímetros. Le voy a matar estas 4 esquinas porque si ibas de rodillas te empleaba las manos para llevar la conducción. Entonces, pues para que no estén las esquinas vivas, ahí, cortantes, pues simplemente le mataremos un poco. Ahí, sin llegar a la punta. Después pasaremos lija. Vamos a hacer así poco más o menos. Las 4 esquinas así. Simplemente... Esto es más que nada pues lo que hablamos, que así ves la mano aquí, pues ya no te... Eso es, hasta ahí, un poquito así. Y bien. Ahora, pues cogíamos con la lija y con paciencia, y ya verás cómo quedará bastante... Irá bastante mejor para lo que digo. Cuando metes el pie igual te da. Si es con el pie con lo que conduces, pues te da igual. Pero si pones las manos, tienes un asidero mejor, tienes un agarradero ahí mejor para... ¿Ves? Así la mano te viene mejor, no te puedes hacer mal en las esquinas. Entonces siempre estabas al aire libre. En casa no parabas más que para salir de la escuela, ir a merendar y a correr otra vez. ¿Ves? Así queda, con la mano, por lo menos tiene la forma de la mano, un poco de la forma de la mano, y no te hace mal. Bueno, esto también lo veremos.
Pasa lija por las esquinas, que no corta mucho la madera, ¿vale? Esa, pasa la mano y no tienes miedo a que te claves ninguna astilla. Bueno, esto va sobrepuesto. Pondremos los 2 tornillos. Vamos a comprobar. 13,5, pues un poquito para allá. 14,5 justo. Vamos a poner una punta aquí fuera de la parte central. Simplemente así, marcarlo antes y así ya no tienes una referencia, no tienes que estar. Ahora podremos agujerear tranquilamente. Ya tenemos los agujeros. Ahora los tornillos, sujetarlo. Luego más o menos la anchura de la arandela. Y ya lo tenemos. A ver si me va la arandela bien. Una pequeña cajeta, porque el tornillo no será un pelín corto, pero bueno, es por hacer, como son maderas irregulares, que esto no está regresado, no está trabajado. Esto cuesta muy poco para que nos coja más y nos permita meter la arandela, porque la arandela sí que va bien, de que esté puesta. Quitamos las puntas y probamos. A ver si los motores funcionan. ¿Ves? Ahora ya tenemos montado, ves cómo queda mucho mejor con un poco de mano. Sacamos las puntas. Las saco yo de esa forma porque las aprovechas muchas veces. Pero la costumbre de aprovechar es así, por lo menos no marca la madera. Pero ves, la punta se dobla. Los carpinteros las sacamos así, vas bajando abajo y sacas la punta recta. Pues ya tenemos el Witty terminado. Está todo atornillado, la parte baja con los cojinetes los de atrás, cojinete central adelante, esto que es lo que sirve de volante, por eso le hemos hecho el sistema este de las manos, y para que veáis cómo funciona, el funcionamiento era simplemente, vas sentado aquí, los pies los llevas aquí, ¿qué es lo que te hace girar? Pues bien, con las manos, por ejemplo, si fuéramos arrodillados, iríamos cogidos con las manos. Las manos las pondríamos aquí, que es lo que nos sirve de volante, y los giros los harías así. Giro hacia la derecha, giraría todo esto que gira, o hacia la izquierda, el giro de toda la armadura. Es por eso he dicho yo que tiene que haber unos espacios, contar con unos espacios, porque cuando están los giros, ¿ves? Esta aquí prácticamente va justo. No podía ir más junto porque si no te molestaría la mano. ¿Ves? Y esta otra parte igual. Gira hacia la derecha, esto llega a topar, fíjate, tiene un giro tremendo, y las partes extras de aquí se cierran y estas se abren. ¿Ves? Y ahora lleva recto. Vamos a hacer una madera aquí, que la podemos hacer que baje para abajo para que tenga más fuerza, que los tornillos vayan. Esto lo vamos a atornillar normal, simplemente con una altura hasta aquí, ya verás, ¿ves? Con una altura así, ya verás, vamos a hacerlo. Le haremos un pequeño dibujo pues para que no sea... Le hacíamos un pequeño dibujo así. Ahora ya de aquí para allá. Eso es. Con la parte curva de la raspa, la vamos a dar aquí. Y después mataremos también con la lija. Sí, le damos pues para que no quede tan vasto. Oye, tampoco íbamos a hacer aquí una obra de arte, pero por lo menos las manos no van a sufrir. Vamos a hacer 2 agujeretes, vamos a poner 2 tornillos digamos en el volante de mano. Si tenemos hechos los agujeros. Esto ya era un suplemento, esto era como ahora que hacen con los coches, tunearlos o como dicen. Pues esto es una pieza de tuneo. Vas sentado aquí, los 2 pies te sirven para guiar el Witty, y aquí tú puedes tener las manos puestas, que no van a tener otro sentido más que estén por lo menos apoyadas las manos, no tenerlas por ahí ni en el Witty puestas ni nada, las puedes tener ahí y con los pies es con lo que harás el giro. Desde los años 40 hasta cerca de los 70 del pasado siglo, el Witty en Graus o el carro de cojinetes en otros lugares se convertía en uno de los entretenimientos más ilusionantes de las cuadrillas de niños. La diversión comenzaba por ir a pedir los materiales a las carpinterías y talleres mecánicos, continuaba con su construcción y se remataba con el disfrute final bajando por las cuestas. Las consecuencias:
alguna cuquera y magulladuras en las rodillas, en las manos o en los codos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.